Que hoy fue un día muy caliente, pero bueno, yo creo que todo bien, se pasó el día y bueno, vienen las etapas duras, etapas de montaña. ¿Cómo está el ánimo de Rigoberto Urán hoy para esos 3 días de Alpes? Porque esa pregunta se la hacen los colombianos, Rigo. No, estoy bien para no asustarlos. ¿Cómo así que para no asustarlos? No, para que no se preocupen tanto, no, estamos bien. Rigo está muy bien, disfruta de la bicicleta, quiere llegar a lo más adelante a París, vamos a ver a dónde. Rigo, hubo cortes ahí al final, ¿viste algo que pasó de pronto también con el grupo de Nairo? No sé, nervioso atrás. No sé, venía ahí adelante, el paz es que el grupo cuando coge velocidad y no hay que mirar para adelante. ¿El podio lo ves cerca, Rigo? Cuando uno da las vueltas por ahí, ve el podio, cuando uno pasa por ahí. No, pero el podio ciclísticamente. Papi, usted sabe que yo no soy político, no puedo prometer nada. Eso es día por día. Yo mis sueños no los puedo contar, porque me diría que está loco. Lo veo como usted. Rigo, gracias, Rigo. ¿Puede pasar factura antes de llegar a los Alpes? Bueno, está haciendo un tour bastante difícil, cada día pasa algo. Y obviamente esto es una etapa así con 40 grados, desgasta a todo el mundo, sí. Claro. Mañana. Y bien, mis amigos de Costa Deportes, vamos con el resumen de esta 16ª etapa del Tour de Francia, que tuvo como noticia la caída de Geraint Thomas. El ciclista galés del Team Ineos sufrió una caída a comienzos de la jornada. Afortunadamente solo fueron raspaduras, el hombre se reincorporó rápidamente, se tropezó con el bordillo y se fue al suelo y terminó la jornada. Otro que se cayó pero terminó mal fue el danés Jakob Fuglsang. El ciclista de la Astana, líder del equipo kazajo y noveno en la clasificación general, sufrió problemas en la muñeca y en el hombro y tuvo que retirarse en esta 16 etapas del Tour de Francia. No fue el Tour para Jakob Fuglsang, que vino como uno de los grandes favoritos para llevarse la carrera, pero definitivamente este tipo de corredores clasicómanos como que no van en el Tour de Francia. Sesión de Julian Alaphilippe, que ha entregado la sorpresa y que se mantiene todavía como líder de la Gran Boucle. Una jornada pues que tuvo 4 corredores escapados desde bien temprano, prácticamente sobre toda la etapa de este Tour de Francia. Los cogieron a escasos 4 kilómetros de la meta. Aquí todavía resistían estos corredores escapados, entre los que se encontraba Rosetto, que ha sido uno de los ciclistas más combativos del Tour de Francia. Los pillaron a 4 kilómetros. El lote empezó a apurar el ritmo. Tenían la intención los equipos de los sprinters de que sus corredores ganaran la etapa de hoy, una de las últimas oportunidades para los ciclistas que van bien al sprint, teniendo en cuenta de que de pronto ya viene muy pronto la etapa de los Alpes, que será desde este día jueves el tríptico de la montaña. Por eso trabajaron bien en el loto, trabajaron bien en el equipo del Quick-Step para colocar a sus principales corredores, Cali Igua, Dylan Groenewegen, Peto Sagan, Elia Viviani al principio del pelotón. Fueron cazados, ya aquí vemos las imágenes, cuando pues los corredores fugados estaban muy cerca de ser absorbidos por el pelotón, y fue así como finalmente se produce la caza de estos corredores y termina una fuga que estuvo a punto de coronar la etapa, pero desafortunadamente para ellos pues el pelotón estaba muy rápido. Había que estar atentos porque, bueno, a escaso 3 kilómetros de la meta se podían producir cortes, aunque ya está determinado que a esta altura de la etapa pues cualquier pérdida de tiempo no vale, se da el tiempo al mismo, los corredores que perdieron esa cantidad de tiempo al ganador de la etapa, así que no hay inconvenientes. Sufrió Nairo Quintana, que lo vimos allí en uno de los cortes de la etapa, pero va prácticamente a llegar con el mismo registro del ganador de la etapa, que finalmente fue el australiano Khalid Ewan. Aquí vemos a Nairo Quintana cuando se movía ya con un grupeto de corredores separados del pelotón a escaso 1,5 kilómetros de la meta. Ya Nairo transitaba tranquilo y esperando recuperar terreno, el ciclista de Boyacá, en las etapas de los Alpes, porque esto no termina aquí. El Tour apenas está en el proceso de definición. En esta tercera semana es cuando se ven los corredores que aguantarán hasta París. Aquí viene la gente del equipo del Lotto Soudal con Cali Igua buscándole colocar al corredor australiano, que intentará ganarse su segunda etapa y a la postre lo consiguen. Los principales rivales, Dylan Groenewegen y Elia Viviani, que también quería repetir victoria en esta edición del Tour de Francia, pero la velocidad del ciclista australiano le permitió
llevarse la victoria en esta etapa, la número 16 del Tour de Francia. Algunos corredores que llegaron, digamos, después del tiempo, digamos, que un poco separados, distanciados del ganador de la etapa, pero repito, tendrán el mismo tiempo del ganador de la etapa, Kalin Ewa. Aquí vemos la repetición del sprint, vemos como Elia Viviani del equipo del Duquenyt con la camiseta azul, pues trataba de meterse por derecha, pero el australiano Khalid Ewan fue muy rápido. Ya veremos en una imagen próxima cómo prácticamente en el fotofinish se ve la diferencia de la velocidad y el empuje que tiene este corredor australiano joven que ha sido rival de Fernando Gaviria en el ciclismo internacional. La estampa de Viviani a la derecha, de Groenewegen a la izquierda y de Khalid Ewan por el centro, quienes pues definieron esta jornada con llegada en Nimes en territorio francés. Gran victoria de Khalid Ewan, el corredor australiano, uno de los jóvenes del ciclismo internacional. Aquí vemos la repetición como Ewan en un gran embate permitía pues la victoria nuevamente del equipo del Lotto, y en la definición en aumento Ewan pues derrota a Viviani, que se mete segundo, y a el holandés Dylan Groenewegen, que ya también ganó en territorio francés, que se mete tercero en esta 16ª etapa. Los paisajes hermosos de la campiña francesa de la época de los romanos, y la entrevista como siempre a Khalid Ewan, que ganó entonces la etapa la número 16 de este Tour de Francia. Vamos a presentar las posiciones de la jornada con Ewan primero 3:57:08, segundo Elia Viviani con el mismo tiempo, todo con el mismo registro, cuarto Dylan Groenewegen, quinto el eslovaco Peto Sagan del Bora, quinto Nicola Bonifacio del Dimension Data, que tuvo algunos inconvenientes allí, el equipo sudafricano al final de la etapa, pero fueron subsanados. En el sexto lugar llegó el australiano Michael Matthews del Sunweb, séptimo lugar para el italiano Matteo Trentin del equipo del Mitchelton, octavo para Jesper Stuyven, el belga del Trek Segafredo, noveno el corredor noruego Alexander Kristoff del equipo del Emirates, y en el décimo lugar Andrea Pasqualón, corredor italiano del equipo belga Wanty. Son los 10 primeros de esta clasificación de la etapa número 16 del Tour de Francia, que hoy tenía terreno llano luego de la jornada de descanso que se tuvo el día lunes y previo a la etapa de este día miércoles, que será una etapa denominada accidentada con un premio de montaña de tercera categoría. Antes de que finalice la jornada, pues tendrá por supuesto un terreno de descenso y un corto trayecto plano para definir lo que va a ser la 17ª etapa, que se correrá este día miércoles. Pero antes les muestro cómo quedó la clasificación general, hoy con algún cambio ante el retiro del corredor danés Jakob Fuglsang. Julian Alaphilippe sigue de líder con 64 horas 57 minutos 32 segundos. Segundo lugar para Geraint Thomas del equipo de Ineos a 1.35. Tercero es Steve Kruijswijk del Jumbo Visma a 1.47, solamente a 8 segundos del segundo lugar que tiene Geraint Thomas. En el cuarto lugar Thibaut Pinot, que etapa tras etapa de montaña descuenta, está a 1 minuto 50 segundos, solamente a 15 segundos de Geraint Thomas. En el quinto lugar, el mejor ciclista latinoamericano clasificado, el colombiano Egan Bernal, a 2.02. Egan está a 27 segundos de Geraint Thomas y solamente se encuentra a 15 segundos del podium de la carrera, que tiene en este momento el tercero, el holandés del Jumbo, Steve Kruijswijk, cuando faltan todavía 3 etapas de los Alpes, de montaña física, de montaña pura. Sexto lugar en la general para el alemán Emmanuel Buchmann del Bora a 2 minutos 14 segundos, también muy cerca de Egan Bernal. En el séptimo lugar el español Mikel Landa del Movistar, el mejor ciclista ibérico clasificado y del equipo telefónico, ya alejado a 4.54. Octavo lugar Alejandro Valverde a 5 minutos, el actual campeón del mundo. En el puesto 9 para Rigoberto Urán a 5.33, ascendiendo una casilla el ciclista de Urrao que escuchamos al principio de este resumen, y en el puesto 10 el australiano del equipo Trek Segafredo, el australiano Ricky Porte a 6 minutos 30 segundos. ¿Hasta dónde aguantará Alaphilippe? Pues el fin de semana lo sabremos.